Los antiguos filósofos griegos eran considerados sabios, eran pensadores, eran inquisidores, buscaban el conocimiento. Su sabiduría provenía de su forma única de ver el mundo. Observaban, razonaban, cuestionaban todo. Estos filósofos querían entender el universo, querían entender el lugar de la humanidad en él. Su sabiduría no se trataba solo de tener conocimiento. Se trataba de usar la razón y el pensamiento crítico. Desafiaban las creencias tradicionales. Buscaban la verdad a través de la lógica. Su sabiduría continúa inspirándonos. Sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enseñan a pensar críticamente. Nos enseñan a cuestionar. Nos enseñan a buscar la verdad. Los antiguos filósofos griegos no eran solo pensadores solitarios. Eran participantes activos en la sociedad. Creían en la importancia de la comunidad. Participaban en el discurso público. Debatían ideas abiertamente. Los filósofos creían en el deber cívico. Sentían la responsabilidad de usar su conocimiento para el bien común. Servían como consejeros de los gobernantes. Participaban en el gobierno. Estos filósofos creían que el conocimiento debía ser compartido. Querían educar a otros. Creían en el poder de la razón para mejorar la sociedad. Su participación en la vida pública ayudó a moldear la cultura griega. La razón y el pensamiento crítico eran centrales para la sabiduría de los filósofos. Creían en cuestionarlo todo. Los antiguos filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, dedicaron sus vidas a explorar las profundidades del conocimiento humano. No se conformaban con respuestas fáciles. No aceptaban las cosas al pie de la letra. Buscaban evidencia. Desafiaban las suposiciones. Exigían pruebas. En el ágora, debatían fervientemente, intercambiando ideas y argumentos. Cada afirmación debía ser respaldada por razones sólidas. Los filósofos creían en el poder de la lógica. La lógica era su herramienta principal para desentrañar la verdad. Enseñaban a sus estudiantes a pensar críticamente y a cuestionar todo lo que se les presentaba. La usaban para analizar argumentos. Cada debate era una oportunidad para afinar sus habilidades lógicas y retóricas. Presentaban sus argumentos con claridad y precisión. La usaban para llegar a conclusiones sólidas. No se dejaban llevar por emociones o prejuicios. La razón era su guía. Creían en la importancia del pensamiento claro. Buscaban evitar falacias. Enseñaban a sus discípulos a identificar y evitar errores lógicos. Valoraban la honestidad intelectual por encima de todo. La integridad en el pensamiento y la argumentación era fundamental para ellos. Este énfasis en la razón y el pensamiento crítico fue innovador. Revolucionó la manera en que las personas entendían el mundo y su lugar en él. Marcó un cambio de las formas tradicionales de pensar. Los antiguos mitos y supersticiones fueron reemplazados por un enfoque más racional y basado en la evidencia. Allanó el camino para el desarrollo de la ciencia. La observación y el análisis sistemático de la naturaleza se convirtieron en la base de la investigación científica. Sentó las bases de la filosofía occidental. La influencia de estos pensadores perdura hasta nuestros días, guiando nuestra búsqueda de conocimiento y verdad. Los filósofos desarrollaron hábitos específicos para mejorar su pensamiento. Estos hábitos les ayudaron a enfocar sus mentes. Les ayudaron a obtener conocimientos más profundos. Les ayudaron a lograr claridad intelectual. Un hábito importante era el diálogo. Participaban en discusiones rigurosas. Esto les ayudó a probar sus ideas. Les ayudó a refinar sus argumentos. Otro hábito clave era la autorreflexión. Pasaban tiempo en contemplación. Examinaban sus propias creencias. Buscaban identificar sus propios sesgos. Estos hábitos no eran solo para filósofos. Eran prácticas que cualquiera podía adoptar. Eran herramientas para la superación personal. Eran caminos hacia una mayor sabiduría. Sección 5. Viviendo una vida de virtud. Los filósofos creían que la sabiduría no era solo intelectual, también era ética. Creían en vivir una vida de virtud. Buscaban alinear sus acciones con sus principios. Valoraban virtudes como la valentía, la justicia y la templanza. Creían que estas virtudes llevaban a una buena vida. Creían que la verdadera felicidad provenía de vivir virtuosamente. Veían la filosofía como una forma de vida.
Sus enseñanzas éticas fueron influyentes. Moldearon la moral griega. Influyeron en el desarrollo de la ética occidental. Continúan brindando orientación sobre cómo vivir una vida buena y significativa. Sección 6. La sabiduría de saber que no sabes. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría de los filósofos era la humildad. Reconocían los límites de su propio conocimiento. Entendían que siempre había más que aprender. El filósofo Sócrates dijo la famosa frase: «Solo sé que no sé nada». Esta declaración no era una señal de ignorancia. Era una señal de sabiduría. Reconocía la inmensidad del conocimiento. Reconocía la importancia de la humildad intelectual. Esta conciencia de sus propias limitaciones distinguía a los filósofos. Les impedía volverse dogmáticos. Los mantenía abiertos a nuevas ideas. Alimentaba su sed de conocimiento. Sección 7. La filosofía en acción. Los filósofos no solo hablaban de ideas en abstracto. En la antigua Grecia, la filosofía era una parte integral de la vida cotidiana. Buscaban aplicar su sabiduría a problemas de la vida real. En el ágora, el mercado y las plazas públicas, los filósofos interactuaban con ciudadanos comunes. Creían que la filosofía debía tener valor práctico. No se trataba solo de teorías, sino de cómo vivir una vida buena y justa. Ofrecían orientación sobre cuestiones de ética. Brindaban información sobre política. Sus enseñanzas abarcaban desde la moral personal hasta la organización de la sociedad. Ayudaban a las personas a comprenderse a sí mismas y al mundo que las rodeaba. A través de la reflexión y el diálogo, promovían el autoconocimiento y la sabiduría. Sus enseñanzas no siempre fueron populares. Desafiaban el status quo. Cuestionaban la autoridad. A menudo, sus ideas eran vistas como radicales y peligrosas. Pero su valentía al decir la verdad al poder les ganó respeto. A pesar de la oposición, continuaron difundiendo sus ideas. Demostró el poder de las ideas para cambiar el mundo. Sus pensamientos influyeron en la política, la educación y la cultura. Demostró que la filosofía no era solo una búsqueda intelectual, era una herramienta para transformar la sociedad, era una fuerza para el bien social. La filosofía en acción tenía el poder de mejorar la vida de las personas y construir un mundo más justo. Sección 8. El nacimiento de la razón. La aparición de la filosofía en la antigua Grecia fue un momento crucial en la historia. En este periodo, los pensadores comenzaron a cuestionar el mundo que los rodeaba de una manera que nunca antes se había visto. Marcó un cambio de las explicaciones míticas a la indagación racional. Los mitos y las leyendas que habían dominado la comprensión del mundo comenzaron a ser reemplazados por preguntas y razonamientos lógicos. Fue el nacimiento de la razón como una forma de entender el mundo. Este cambio no solo afectó a la filosofía, sino que también influyó en la ciencia, la política y la ética. Los primeros filósofos desafiaron las creencias tradicionales. Se reunían en ágoras y academias para debatir y compartir sus ideas, fomentando un ambiente de aprendizaje y descubrimiento. Cuestionaron los mitos y leyendas que se habían transmitido de generación en generación. Estos relatos, aunque ricos en cultura, no ofrecían las respuestas que los filósofos buscaban. Buscaban explicaciones naturales para los fenómenos. Observaban la naturaleza, realizaban experimentos y desarrollaban teorías basadas en la evidencia. Querían entender el mundo basándose en la observación y la lógica. Este enfoque sistemático y metódico sentó las bases para el método científico que conocemos hoy. Esta nueva forma de pensar fue revolucionaria. Cambió la manera en que las personas veían su lugar en el universo y su capacidad para influir en él. Sentó las bases para el desarrollo de la ciencia. Las bibliotecas y academias se convirtieron en centros de conocimiento y aprendizaje. Allanó el camino para la Ilustración. Los pensadores del Renacimiento y la Ilustración se inspiraron en las ideas de los antiguos griegos, llevando el conocimiento a nuevas alturas. Moldeó la civilización occidental de maneras profundas. La influencia de la filosofía griega se puede ver en la arquitectura, la política y la cultura de hoy en día.